La venida que nadie esperaba. Así se titula el tema de esta ocasión en este episodio de Evidencias, continuando con nuestra serie sobre Navidad. En esta ocasión nosotros vamos a explorar lo que tiene que ver con las expectativas que tenían los judíos sobre la venida del Mesías. Cómo fueron cumplidas y cómo otras no fueron cumplidas como ellos esperaban. Quédate con nosotros, que aquí comienza Evidencias. Bienvenidos a este programa de Evidencias. Nosotros continuamos con esta serie sobre la Navidad. Y nosotros hemos estado esperando estudiar más acerca de las expectativas que tenían los judíos durante el primer siglo. Ellos sí habían estudiado profecías que anunciaban la llegada de un Salvador, de un Libertador, que ellos ansiaban de manera casi desesperada que llegara muy pronto. En el siglo I, antes de Cristo, en este tiempo, hubo una gran efervescencia mesiánica. Hubieron algunos movimientos y un buen grupo consideró que en el año 168, un rey pagano de los Seleucos llamado Antíoco, el Epífanes, sitió Jerusalén y el santuario lo profanó. Pero un grupo llamado los Macabeos por fin pudo eliminar a este poder y conseguir la restauración. Muchos consideraron que a partir de este periodo ya por fin la restauración de Israel iba a comenzar. Y esto ocasionó cierta efervescencia profética. Surgieron algunos grupos llamados los Hasidim, que más tarde se convirtieron en los fariseos, que en hebreo Hasidim significan los piadosos. Comenzaron a crear, vamos a restaurar Jerusalén, vamos a volver a serle fieles a Dios. Ya desde el periodo de Medo-Persia, este grupo surge con el sentido de vamos a mantener la fidelidad. Pero este concepto entonces de mantener fidelidad llevó a ciertas comunidades a pensar que había una relación entre el éxodo en el tiempo de Moisés y el éxodo del Mesías. Comenzaron a mirar algunas profecías que hacían relación con un nuevo éxodo, una nueva liberación. Por ejemplo, Isaías menciona que iban otra vez a pasar por el mar, iban por pie seco y que el Mesías iba a venir. Así que ellos vieron, pues el Mesías se presenta como un nuevo Moisés, que otra vez en el desierto, Isaías 41 dice, vos que clamen en el desierto, preparad camino para el que viene. Recuerden, estamos en el desierto con Moisés y vamos a Jericó para por fin entrar a Canaán. Así que este concepto del desierto, que el Mesías venía, causó a un grupo, por ejemplo, lo que llamamos hoy en día la comunidad escénica, que se fueran fuera de la ciudad hacia el este de Jerusalén, porque existía la creencia que el Mesías iba a venir del oriente, tal como así había venido Moisés del oriente para entrar a Canaán, del otro lado en Transjordania, del otro lado del río Jordán. Y este grupo se fue justamente y se formó en una comunidad que hoy en día es famosa como la comunidad del Qumran, y profetizaron que entre ellos iba a surgir un Mesías. De hecho, ellos estuvieron y profetizaron sobre el maestro de justicia que iba a venir y le iba a dar la liberación. Esto llevó a que más tarde, por ejemplo, Juan el Bautista, que estaba en el desierto, fuera considerado el Mesías, porque está en el desierto predicando liberación, y dijeron, bueno, pues ya ha llegado la hora. Cuando se presenta entonces este concepto de una liberación que vendrá ya en este periodo, recuérdense, estamos hablando de alguna manera u otra, que después del exilio babilónico, los profetas pararon. Cuando digo el exilio babilónico, me refiero a una vez que ya regresan, que vuelven a Jerusalén.
todos los libros de la Biblia se escriben. Tenemos, por ejemplo, a Malaquías, que fue el último profeta en el siglo IV, siglo V. Ya no hay más profeta. Por 400 años, aún en los libros, por ejemplo, algunos de los libros apócrifos, Macabeos, menciona que no hubo iluminación. Ya Dios no le hablaba a nadie a través de las profecías, y hubo una gran oscuridad. Y se creía que ya estaba llegando el tiempo porque las profecías se estaban cumpliendo. Algunos llegaron a decir, por ejemplo, los macabeos, algunos judíos cuando tradujeron los libros del Antiguo Testamento al griego en Alejandría, llegaron a mirar las profecías de Daniel como un cumplimiento en este periodo de antiguo Epífanes, y dijeron, por fin la liberación que Daniel profetizó va a llegar. Y sabemos esto simplemente porque las traducciones del libro de los Macabeos usó una frase muy parecida a Daniel, de Luma Eremeseo, la desolación, la gran desolación que menciona Daniel. Y es por eso que ya hubo ciertos conceptos en este primer siglo antes de Cristo de que las profecías de Daniel se estaban cumpliendo. Así que de alguna manera u otra, ellos esperaban que algo pasara. Ya los romanos vienen y tienen a los judíos. Ellos están diciendo, un día de esto, estamos seguros de que vamos a tener un Mesías que va a venir y que va a cumplir las profecías de Daniel y nos va a liberar de este poder que hasta este momento nos está esclavizando, que es el pueblo romano. No cabe duda que los judíos esperaban a un Mesías. ¿Pero en qué forma? ¿Cuáles eran las expectativas que ellos tenían en medio de la opresión romana, de la corrupción que había aún entre sus gobernantes de la época y de la opresión también que tenían de las naciones vecinas? ¿Cómo ellos esperaban que llegara este caudillo libertador? Es interesante ver que entre los conceptos judíos hay muchas ideas coexistiendo. Por ejemplo, la famosa literatura del Qumran nos muestra en medio de sus documentos la expectativa de dos posibles mesías, uno con un carácter más real, como un descendiente de David, un líder político que iba a tomar control de la dinastía de David, como había sido anunciado incluso en profecías en el Antiguo Testamento, y otra perspectiva que presentaba al Mesías con un carácter sacerdotal, alguien que iba a restaurar la familia sadoquita de los sacerdotes. Así que, por lo menos incluso en Qumran ya podemos percibir que hay más de una idea respecto al concepto de Mesías. Lo interesante es que hay una mezcla de elementos políticos y religiosos. O sea, el Mesías para muchas personas tenía que ver más con una figura política, alguien que cumplía la función de libertador, alguien que establecía una restauración del dominio israelita, tenía que de alguna forma resolver los problemas del dominio extranjero, y otra figura que destacaba los aspectos religiosos, alguien que no solo restauraba la estabilidad política y social, sino que restauraba también el estado espiritual de Israel. Así que dentro de estas vertientes iban a haber mucha literatura, incluso en el Antiguo Testamento, que iba a ser utilizada en esta expectativa mesiánica. Por lo menos hay varias profecías que mencionaban el concepto de un ungido. Así que el término Mesías tiene que ver con ungido realmente. Así que muchos de estos pasajes que hablan acerca de un ungido de Jehová iban a ser tomados con un carácter mesiánico, porque el Mesías es el ungido de Jehová. Otros que no mencionaban la palabra Mesías, pero que hablaban de un príncipe que iba a restaurar, que iba a poder resolver estas cosas, también era utilizado como material con expectativa o contenido mesiánico. Interesantemente, junto con eso, vemos incluso en la literatura pseudoepigráfica de los siglos antes de Cristo, que la expectativa mesiánica también está presente. Así que lo vamos a ver en la literatura del Antiguo Testamento, dentro del canon, a través de los profetas, donde cuando hablan de esta restauración futura, indican varios lugares la presencia de un futuro príncipe o la función de un ungido. Vamos a ver incluso en la literatura intertestamentaria, que no está en el canon, pero que nos cuenta mucho de las creencias de ese periodo, donde hay muchas declaraciones
de figuras que bien pudieran ser categorizadas como mesiánicas, ¿no? Alguien que viene, que redime, que salva, que restaura. Y lo vamos a encontrar también en la literatura del Qumran. Así que muchos de estos conceptos, especialmente en los evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que están presentes dentro de la expectativa mesiánica. Vamos a ver que en la discusión que los evangelios nos presentan de la comunidad judía, está presente todas estas teorías de quién es el Mesías, de qué es lo que hace. Ahora, lo que es cierto es que todas estas teorías, algunas de ellas parecieran encontrar algún tipo de tensión, donde hasta que ocurriera el evento de la venida del Mesías, podía ser clarificado la mención, por ejemplo, que destacaba el aspecto del libertador político, la que pudiera destacar el aspecto de un Mesías más religioso, o incluso aquellas que pudieran indicar, como Isaías 53, un aspecto de un siervo sufriente. Así que todas estas nociones las encontramos presentes en el primer siglo, pero va a ser el ministerio de Cristo a través de sus acciones, de su predicación, de su reacción en medio de la comunidad de Israel, que va a invitar a una reflexión y análisis de todas estas nociones del Mesías. Lo que va a ser más interesante es que el cristianismo entendió por las características de Jesús, por lo que Él hacía, por su predicación, por sus acciones, que definitivamente Él era el Mesías prometido, el ungido. Y su ministerio también ayudó a aclarar qué aspectos de estas profecías mesiánicas tenían un carácter primario en la vida y el ministerio de Jesús en su primera venida, y que otras tenían un carácter escatológico, cosas que tenían que ver siempre con el Mesías, pero en un aspecto del futuro. Así que vamos a notar que estas nociones van a estar presentes en el primer siglo. El ministerio de Cristo va a cumplir muchas de estas nociones y nos va a dar también una clarificación para entender qué otros aspectos de esta figura mesiánica tienen una dimensión escatológica. No cabe duda de que los judíos ansiaban un Goel, un redentor, un libertador, aquel que le habría de sacar el yugo de los romanos, los impuestos de sus gobernantes actuales, aquellos conflictos que había con algunos de sus vecinos, y también toda la miseria de los problemas ecológicos, problemas de terremotos, problemas de pestes y tantas dificultades que ellos estaban experimentando. ¿Se parecerá un poco a la situación que nosotros estamos viviendo hoy? Bueno, vamos a estudiar un poco más acerca de los diferentes partidos políticos y religiosos que había durante el primer siglo. De eso hablaremos después de esta pausa aquí en Evidencias. De regreso aquí en nuestra serie de Navidad en Evidencias. Quiero seguir escuchando de ti. Escríbeme allí en nuestra página de Facebook y también accede a los episodios anteriores que se encuentran archivados en YouTube. Quiero escuchar tus sugerencias, tus comentarios, aquello que ha impactado tu vida, aquello que tal vez no ha quedado claro y tal vez deseas que nosotros le dedicamos más tiempo en algunas de las series futuras. Son bienvenidos todos tus comentarios y también te invito a que puedas tú poner me gusta en la misma y compartirla, tal vez con familiares o amigos, tal vez con personas que tienen dudas acerca de la palabra del Señor y también algunos que quieren estudiarla de manera más profunda. Para esos, de manera específica, yo te invito a que le ofrezcas la serie de estudios bíblicos que tenemos en Evidencias. Nos envías su nombre, su dirección y nosotros haremos el resto. ¿Qué sabían los diferentes grupos acerca de la profecía y cómo estaban tratando de cumplir los judíos de manera política el cumplimiento de la profecía acerca del Mesías? Las expectativas mesiánicas en el primer siglo de la era común eran muy efervescentes y mucho se ha escrito sobre estas expectativas mesiánicas que se ha denominado por muchos nombres en el eruditismo bíblico, como por ejemplo apocalipticismo judío, literatura del Segundo Templo o movimientos mesiánicos judíos. Y todos estos movimientos y todos estos nombres se le han dado a este periodo
principalmente que tiene que ver con desde el siglo II al siglo I a.C. o del siglo I de la era común. Y en todo este periodo grande hubo mucha efervescencia, hubo mucha inestabilidad judía, política y social dentro de los judíos. Y esto se debe a que los judíos pues desarrollaron un concepto sobre el mesianismo muy particular durante este periodo. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento la palabra Mesías o ungido no se utiliza ni siquiera una sola vez para referirse a un tipo de liberador que venía del futuro a liberar del yugo a Israel de todo lo que tenía. Sin embargo, entre los siglos I y II, antes de la era común, pues se nota un cambio en la literatura judía, donde ellos comienzan a darle un giro apocalíptico a este término, que antes se utilizaba para referirse a los reyes que eran ungidos para ejercer su dominio sobre Israel. Pues este término se le dio un carácter apocalíptico, donde los judíos desarrollaron este concepto de que venía una persona, un Mesías, un ungido que venía en el futuro, que iba a liderar el ejército de los judíos, iba a socavar primeramente el imperio de los griegos que estaban gobernando a ellos y luego el imperio de los romanos, que luego fue su yugo para ellos. Y este iba a traer una época de paz donde todas las naciones se iban obviamente a doblar rodillas ante el reino de Judá. Y este básicamente era el tipo de pensamiento que había sobre este periodo. Gracias a estos pensamientos hubo varios movimientos muy inestables, como por ejemplo cuando Herodes el Grande murió en el año 4 antes de la era común, se levantaron dos personas, una persona se llamaba Judas y otro se llamaba Simón. Estos eran movimientos judíos que eran mayormente violentos, y debido a que Herodes murió y dejó un vacío político en esta región, pues estos judíos aprovecharon, formaron sus movimientos y comenzaron a traer problemas al imperio romano. Luego de esto también podemos mencionar, más o menos para la primera revolución judía, en el año 66 al año 70 de la era común, donde terminó con la destrucción del templo en el año 70. Hubo un movimiento liderado por otro Simón, fue un movimiento mesiánico, donde esta persona se proclamó rey, y las personas que pertenecían a ese movimiento se llamaban los sicari, de donde viene nuestra palabra sicario. Estas personas eran judíos, mayormente matones y violentos, que prácticamente muchas veces invadían palacios romanos, hacían vandalismo, siempre estaban peleando con pequeñas fuerzas y ejércitos romanos, y este movimiento se convirtió en el movimiento mayor en contra del imperio romano en esta época. Ese fue un movimiento que dio más problemas, era un movimiento mesiánico. Y todos estos movimientos tienen algo en común, y fue que todos terminaron de manera drástica, fueron aplastados por el imperio romano, y todas estas expectativas mesiánicas fallaron para ellos, porque ellos trataron de hacer cumplir a la mala sus propias expectativas. Los judíos no estaban esperando al Mesías de manera pasiva. En algunas ocasiones, al pensar en ellos, los imaginamos en el muro occidental, o mal llamado Muro de los Lamentos, orando y esperando la llegada del Mesías. Son algunos aquellos que se mantienen orando y esperando al Mesías de esa manera teológica o devocional o mística. Pero durante el primer siglo había aquellos que también se estaban asegurando de hacerlo de manera política y de manera férrea. No, al igual que nosotros tenemos algunos que durante el día de hoy han demostrado ser grandes guerreros y están, según ellos, cumpliendo la profecía a través de sus armas, a través de sus aviones y a través de sus balas. Había profecías que eran claras acerca de la llegada del Mesías. Pero esas profecías que nos parecen tan claras ahora, sí nos hablan acerca de un reinado temporal, nos hablan acerca de naciones llegando hasta Jerusalén, nos habla de elementos que son políticos, que cualquiera que los lee, como están presentados en las Escrituras, no tendrían otra conclusión que verlos como que tienen que cumplirse de manera literal. Los judíos tenían esa expectativa y había diferentes formas de interpretar las mismas. Algunos con tendencias más ascéticas, como el caso de los esenios, que se retiran y se encuentran en este tipo de convento allá en Qumran, esperando la llegada de dos Mesías. Un Mesías político, descendiente de David,
y también un Mesías levítico, que él sería ese sacerdote, viendo el cumplimiento dual que presentan las Escrituras sobre el Mesías que habría de llegar con ese rol de monarca y también ese rol de sacerdote. Tenemos aquellos celotes que en su énfasis y en su animosidad ellos veían como la espada la única forma en que se pudiese cumplir las profecías acerca de la llegada del Mesías. Y aquellos que tal vez se estaban comprometiendo políticamente y que creían que eso del Mesías era algo espiritual, después que ellos estuviesen en su comodidad, su status quo, y nadie se metiera con sus riquezas, ellos veían de manera idealista el cumplimiento del Mesías. Todos ellos, con la misma palabra, con el mismo Tanakh, las Escrituras, interpretándolo de manera diferente. ¿Pero qué realmente presenta la profecía? ¿Tenemos algo que aprender nosotros hoy? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Estamos de regreso aquí en esta serie sobre el origen de las Navidades en Evidencias, continuando con esta temporada que le hemos dedicado precisamente acerca de estas profecías que se relacionan a la primera Navidad. Que en cuanto a las expectativas que ellos tenían durante el primer siglo, ya hemos analizado cómo diferentes grupos ellos esperaban de una manera u otra la manifestación de su libertador. También en el pasado habíamos estudiado la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de aquel profeta que estuvo vaticinando esos eventos más de 600 años antes que ocurrieran. Si quieres, puedes acceder a algunos de esos programas que se encuentran archivados en YouTube y de esa manera puedes tener más contexto acerca de lo que estamos hablando. Aparte de Daniel 9:24, que introduce la profecía de las 70 semanas, ¿qué otros detalles se añaden en Daniel 9:25? Las 70 semanas, aunque son una profecía de tiempo, dada 70 veces 7, Shevin Chabuín en hebreo, ahora se dividen en el versículo 25 y versículo 26 y 27. Se dice que Abraham primeramente, dice la profecía, Abraham 7 semanas y luego dice, y Abraham 62 semanas. Y luego se describe en el versículo 26 que habrá unas semanas luego y finalmente esa última semana se dividirá en media semana. De manera que la profecía se está dividida en 7 semanas, luego 62, total 69, y luego queda una última semana, que esa última semana se divide en mitad, 3,5 y 3,5, haciendo un total de 70 semanas. Cuando miramos entonces la profecía, al dividirse de esta manera, al parecer, hay cumplimientos proféticos que debemos tomar en cuenta que iban a acontecer en cada una de estas divisiones. Por ejemplo, en el versículo 25 se nos dice que iban a pasar dos cosas en las 62 semanas y las 7 semanas. Hay un paralelismo allí en el texto. El texto dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 62 semanas. Y luego dice, y 7 semanas, y la ciudad será restaurada en tiempos difíciles. Esto indica que el concepto de 7 semanas está relacionada con la restauración de la ciudad en tiempos difíciles. Y la 62 más 7 está relacionada con el Mesías. De otra manera, 7 semanas iban a pasar desde el decreto hasta la restauración de Jerusalén en tiempos difíciles. Si sumamos 457, le sumamos 7 semanas, que serían 7 por 7, 49, llegamos entonces 457 menos 49, llegamos al año 408. Así que la profecía está diciendo que para el año 408 la ciudad, Jerusalén, iba a ser restaurada, aunque iba a ser en tiempos difíciles. Luego el texto dice, más habrán 62 semanas. 62 semanas sería 7 por 62 da
400, junto con las 7 semanas, da 483. Así que del 408 le sumamos 434, o podríamos decir del 457 sumamos 483. Pueden allí tomar sus calculadoras y hacer la suma. Entonces estaríamos llegando a cuando el Mesías príncipe debía ser ungido. ¿Cuándo se supone que terminen las primeras 69 semanas? ¿Cuándo nació Jesús entonces? Según Lucas 3:23, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, y hemos señalado que el año 27 es cuando, si comenzamos la profecía en el año 457, se cumplen esas 69 semanas. Pero entonces, ¿Jesús nació en el año 0? ¿Qué problemas nos trae la cronología según Dionisio el Exiguo? Otro aspecto interesante para tratar de establecer una cronología del nacimiento de Jesús desde una perspectiva del Antiguo Testamento, sin duda son las profecías de Daniel, especialmente las profecías de las 70 semanas, que menciona incluso la presencia del Mesías. Así que si eso pudiera ser considerado como un punto de referencia para tratar de ubicar también el nacimiento de Cristo, el cual no hay un consenso claro, por lo menos a través de los eruditos, más bien un rango, no hay una fecha exacta. Bien pudiéramos entender de que si tomamos como punto de origen el 457 a.C., estaríamos hablando que para el año 27 después de Cristo pudiéramos estar ubicando el inicio del ministerio de Cristo con su bautismo. Ahora, lo interesante de este aspecto es cómo tomamos la data que el Nuevo Testamento nos ofrece. Por lo menos Lucas presenta que Jesús tiene como 30 años, así que no es que sabemos exactamente que le está diciendo que tiene 30 años. Entonces, esto nos presenta un gap en términos de tratar de fijar con completa certidumbre la fecha del nacimiento de Cristo. Lo que sí nos acercaría a entender un rango de años en los cuales posiblemente se pudo haber dado el nacimiento de Cristo. Muchos eruditos tratan de ubicar esto dentro del año 4 al 6 antes de Cristo, de acuerdo al calendario que tenemos actualmente, para establecer la posibilidad del nacimiento de Cristo. Ahora, lo interesante es que por lo menos muchos de los eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo con esta posibilidad de 4 al 6, porque reconocen el error que se hizo en el cómputo de Dionisio Exiguo al tratar de establecer la fecha y no considerar todos los factores que le hubieran ayudado a evitar el error que cometió, tomando en cuenta cuándo murió Herodes, tratar de establecer algún criterio para la fecha de este censo, la posibilidad de que si el fenómeno de los magos y este fenómeno astronómico pudiera ser establecido o no en la naturaleza o es un fenómeno sobrenatural. Todos estos factores afectan la forma en que el cómputo de Dionisio no pudo ser preciso. Ahora, lo interesante es que descubrimos, claro, que desde la perspectiva del libro de Daniel, lo que está en vista no es contemplar el nacimiento de Cristo. La profecía de Daniel está más interesada en cubrir otros aspectos del ministerio del Mesías y no necesariamente destacar cuándo nació. Sin embargo, es importante considerar que aunque tal vez no fue la preocupación de los primeros siglos, no necesariamente quita la necesidad de tratar de conocer acerca del nacimiento de Jesús. Yo pienso que otras circunstancias han despertado en el cristianismo y en nosotros otras inquietudes respecto a la persona de Jesús, respecto a quién es, a lo que podemos saber y probar de su existencia. Y ciertamente preguntas relacionadas con el nacimiento de Jesús son preguntas pertinentes. Mostraba yo que tal vez no fueron las primeras en ser discutidas porque tal vez habían otros asuntos más importante en ese momento en la discusión de la persona de Jesús, pero ciertamente nuestro interés por saber acerca de la infancia es un interés válido. O sea, siendo Jesús
la persona que es para el cristianismo, para nosotros, definitivamente queremos saber todo lo que la Escritura nos dice y la historia nos puede decir respecto a su nacimiento. Ahora, aunque la Escritura, por ejemplo, no da muchos detalles respecto a la infancia, sí establece claro en la poca presentación que tenemos sobre los elementos de origen del nacimiento de Jesús, la diferencia o la persona de Jesús en términos de destacarlo como alguien de un origen especial, de un origen divino. Así que, aunque hay cosas que no sabemos de la infancia basado en los evangelios, hay detalles que sí destacan que esa persona que nació, que va a realizar estas obras increíbles en los evangelios y va a tener esta muerte con este significado, es presentado en los evangelios como una persona especial, única en su carácter, desde el origen del Nuevo Testamento, y es conectado esta singularidad con profecías del Antiguo Testamento que marcaban el aspecto especial de quién es Jesús. Según Lucas 3:1, el bautismo de Jesús ocurre en el año 15 de Tiberio. Pero eso presenta un problema, porque tenemos que Augusto murió en el año 14 después de Cristo. Entonces eso significa que el año 15 de Tiberio sería el año 29 después de Cristo. Eso crea un serio problema para el cumplimiento de la profecía. En Lucas capítulo 3 tenemos un dato de cuándo Jesús comenzó su ministerio. Lucas capítulo 3, versículo 1 dice que era el 15º año de Augusto, de Tiberio, emperador de Roma. Y luego el versículo 23 menciona que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años. Estos dos datos juntos sugieren entonces que Jesús comenzó su ministerio en el año 15º del emperador Tiberios, cuando él estaba siendo emperador. Acuerdo a la historia, hay dos posibles fechas de entender cuál es el 15º año de Tiberio. Uno de los problemas que tenemos con la historia y la cronología es que no siempre sabemos cuándo partir, debido a que muchas veces los reyes llegaban a tener el puesto cuando todavía el rey anterior tenía el puesto. Y le llamamos a eso normalmente años corregentes, que están los dos al mismo tiempo gobernando. Y esto da a veces un problema porque ¿cuál fecha tomamos? ¿Tomamos cuando él comienza a ser corregente o tomamos cuando él realmente tiene poder autónomo y no hay nadie más en el poder? Bueno, pues dependiendo de esto va a determinar la respuesta. La historia describe que en el año número 12 Tiberios cogió el poder, pero todavía era corregente con Augusto. Y en el año 14 es que Augusto completamente se va de la historia y Tiberio toma el poder. Si tomamos el año 14 como el año clave, entonces sumamos los 15 años que dice Lucas que debieron haber pasado, sumamos 14 más 15 y llegamos al año 29. La otra posibilidad es que comencemos con el año 12 y lleguemos al año 27. De manera que históricamente ambas son posibles. Algunas personas, algunos historiadores consideran que realmente en el 12 él tuvo poder plenipotenciario, por lo tanto el 12 es la mejor fecha. Y esto es algo que en las profecías muchas veces se toma en cuenta, más que nada, quién está gobernando, aunque haya ya un padre corregente. Por ejemplo, tenemos en el caso de Daniel, en el capítulo 5, tenemos a Belsasar como rey, cuando la historia nunca puso a Belsasar como rey. Cuando me refiero a la historia, me refiero a los registros del reinado que existían en Babilonia. De manera que históricamente, proféticamente, la fecha cuadra bien, que podría ser el año 12 y así llegaremos al año 27. Pero algo más interesante que nos ayuda a evidenciar esta fecha es la misma profecía. La misma profecía de Daniel. Daniel dice, debe pasar 62 semanas más 7, o sea 69 semanas, que son 483 años, para llegar a cuando el Mesías
comience su ministerio, cuando el Mesías sea ungido. ¿Por qué tomamos cuando Jesús comienza su ministerio y no cuando nace la profecía? Bien simple, porque es cuando el Mesías sea ungido, y Jesús fue ungido cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, que justamente Lucas 3, el mismo capítulo que estamos tratando, menciona que el Espíritu Santo vino y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Entonces la profecía está diciendo 483, desde el año 457 nos lleva matemáticamente al año 26 después de Cristo, pero ya se ha explicado que esto se debe simplemente a un año cero que se pierde en los números negativos. Cuando transferimos del número negativo al número positivo, tenemos allí un cero que no existe en la historia. No tenemos un año cero, tenemos un año antes de Cristo y un año después de Cristo. Así que si eliminamos este cero en la calculadora, vamos a llegar automáticamente al año 27. Y Daniel nos ayuda a precisar que la fecha a tomar es entonces el año cuando Tiberio comienza a tener el poder como tal en el año 12, aun cuando todavía Augusto estaba vivo. Evidentemente, Dionisio el Exiguo se equivocó. Por lo tanto, al nosotros ver que lo que aparentemente eran problemas, en el caso del reinado de Tiberio, todo encaja por la corregencia con Augusto, nosotros no encontramos cabos sueltos. La profecía no se equivoca ni siquiera por un día. Esta es una de las profecías más emocionantes y que más me hacen a mí confiar en la Biblia como palabra de Dios. Pero todavía hay más. No te vayas, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Ya nosotros hemos clarificado un poco acerca de la expectativa que tenían los judíos y también las expectativas que tenías tú. ¿Qué problema nos presenta el censo mencionado en Lucas 2? Tenemos la mención de Cireno y de Augusto César. Pero ¿cuándo Cireno fue realmente gobernador? ¿Y cómo podemos conciliar lo que presenta Lucas con el censo, con Augusto y aún con la presencia de Herodes, si nosotros no reconocemos que hay que hacer ajustes en lo que nosotros hemos esperado sobre el nacimiento de Jesús y lo que nos demuestra la historia? En Lucas capítulo 2 se menciona un famoso censo que ha sido blanco de muchas investigaciones a lo largo de la historia. Y el libro de Lucas menciona: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y este censo ha llamado la atención de muchos investigadores a lo largo de la historia. Y los problemas con este censo son tan antiguos como Tertuliano en el siglo III después de la Era Común. Y el problema mayor con este censo es que nosotros sabemos alguna información histórica basados en nuestras evidencias textuales y astronómicas. Al menos sabemos primero que Herodes el Grande, el que se menciona más luego en el capítulo 3, que estaba vivo para el mismo tiempo de Cirenio, murió en el año 4 antes de la Era Común. Y eso lo sabemos con exactitud pues matemática, debido a que hubo varios eclipses que ocurrieron para este año. Y gracias a la información que provee Josefo, pues nosotros sabemos que Herodes murió en el año 4. Otra información que también conocemos, gracias a historiadores como Josefo, historiadores como Tácito, historiadores como Estrabón, sabemos que Cirenio fue gobernador de Siria para el año 6 y el año 7 antes de la Era Común. Y también sabemos, gracias a estos historiadores antiguos, que Cirenio promulgó un decreto y un censo más o menos alrededor del año 6 y 7 antes de la Era Común. Entonces, el problema mayor que se ha pues visto en este censo es que el censo que menciona el libro de Lucas pues no parece concordar con el censo que nosotros sabemos y tampoco con el tiempo que estuvo Herodes y estuvo Cirenio al mismo tiempo gobernando. Porque si Herodes pues
murió en el año 4, pues por lo tanto el censo tuvo que haberse hecho cuando Herodes estaba vivo, porque Lucas asume que los dos estaban vivos para el mismo periodo. Así que los teólogos, los eruditos de diferentes denominaciones y de diferentes creencias, pues han tomado dos caminos, ya que solamente hay dos maneras solamente de tomar este asunto. O se asume que el autor pues se equivocó, principalmente utilizando sus fuentes históricas cuando escribió el Evangelio, o simplemente el autor pues está en lo correcto y quizás hay alguna manera de armonizarlo con la evidencia que tenemos. Con la primera opción, pues la mayoría de las personas pues asumen que la primera es la correcta, que el autor de Lucas pues simplemente cuando estaba revisando sus fuentes históricas pues tomó un dato, quizás se equivocó en la manera de organizar los años o de organizar sus gobernadores. Y también ellos argumentan que no se pudo dar un decreto, un censo, cuando Herodes estaba vivo, o que el censo, es imposible que se haga un censo, que todo el mundo tenga que ir a su lugar nativo de origen, que eso es imposible para el Imperio Romano, y otros argumentos similares que ellos utilizan para decir que este censo pues quizás pues no ocurrió en verdad, y hay otras maneras que ellos utilizan. Los que dicen pues que sí, que es muy posible que se pueda armonizar, estas personas pues se van por la evidencia diciendo de que los historiadores también mencionan, gracias a una inscripción latina, que Cirenio estuvo siendo gobernador de Siria en dos ocasiones diferentes. Así que puedo darle ese edicto en una de estas dos ocasiones, o simplemente pueden mover el nacimiento de Cristo un poco más atrás para tratarlo de armonizar con la muerte de Herodes y con el gobernador de Siria, Cirenio, o simplemente ellos pueden argumentar y argumentan que quizás hay algún censo que nosotros todavía desconocemos y que no está registrado por la historia, lo cual es muy probable. Todavía hay mucha información que nosotros desconocemos históricamente, que no tenemos evidencia, pero esto no significa que eso nunca pudo ocurrir. De hecho, los censos ocurrían muchas veces a lo largo de la historia y pudo haber ocurrido un censo en el año 6, como también pudo ocurrir un censo en el año 5, en el año 4, y quizás todavía no tenemos evidencia. Y este caso del censo es uno de estos pocos casos donde tenemos estas informaciones en la Biblia que estamos oscuras y que las presuposiciones religiosas, teológicas, históricas de la persona que está leyendo el texto van a determinar de antemano la conclusión y el camino que ellos van a tomar para interpretar esta información. Así que dependiendo de las creencias de la persona, especialmente sus puntos de vista con respecto a la historicidad de la Biblia y este tipo de cosas, pues influye mucho en la manera como se interpreta esta información y la conclusión a la cual se llega al final. ¿Qué pasa cuando la profecía no se cumple como tú esperas? Es más, ¿será realista? ¿Será posible que nosotros podemos determinar con líneas de tiempo, con fechas, con manera puntual y exacta cómo es y cuándo es que se ha de cumplir la profecía? Jesús en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 dedicó desde el versículo 36 del capítulo 24 en adelante a dedicarse a explicar el problema de los cumplimientos proféticos. Normalmente hay muchas personas que se han dedicado a buscar cronologías y se pasan el día entero buscando en el periódico qué acontecimientos tienen que ver con la profecía. Jesús dijo que hay que mirar las estaciones, que hay que tomar en cuenta lo que está pasando, pero hay que ser muy cuidadoso con qué fecha ponemos. Uno de los problemas que tenemos es que normalmente tendemos a mirar a las profecías, mirar los tiempos que tienen que ver con nosotros, como que si la profecía estuviera justamente dedicada a nosotros. Eso le pasó a los judíos. Los judíos entendían, bueno, han pasado ya los reyes que Daniel profetizó. Vino Babilonia, vino Medo-Persia, vino Grecia, vino Roma. La profecía decía que después del último imperio iba a venir el reino de Dios. Pues lo tanto ellos decían, Jesús, el Mesías, tiene que venir ahora a destruir a los romanos y la profecía debe cumplirse. Pero al hacer eso dejaron a un lado la profecía, dejaron a un lado el texto bíblico y se fueron a la historia y fueron simplemente llevados al revés. Vieron la historia y la historia lo llevó a la Biblia. Lo interesante va a ser que el ministerio de Jesús, sus acciones, su discurso, los invitó a hacer un reajuste en sus conceptos mesiánicos y llevó a mucha población a entender que estos conceptos tenían que ser clarificados a través de lo que estaban viendo, lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, y ciertamente les hizo ver
que esta revelación que había sido dada sí estaba siendo cumplida en Cristo, pero que habían aspectos de ellos o énfasis a los cuales ellos le habían dado más importancia a otros y no a los que estaban viendo. Pero la realidad del ministerio de Cristo fue lo que ajustó esas comprensiones. Así que vamos a ver que el acto, cuando se cumple, clarifica nociones que ya fueron anticipadas en el mensaje, se clarifican cuando el evento se cumple. Claro, reafirma el hecho de que había sido anunciado con anterioridad, pero la clarificación del fenómeno va a ocurrir cuando se cumple. Y yo pienso que nosotros estamos en una experiencia similar cuando hablamos acerca de eventos del futuro, de la segunda venida de Cristo, donde al igual que los judíos del primer siglo, esperamos muchas cosas y nos imaginamos muchas cosas. Y lo interesante de nuestra experiencia, al igual que la de ellos, va a ser ver cómo en el desarrollo de estos eventos anunciados en la Escritura, nuestra comprensión y claridad de ellos se va a ir desarrollando de forma tal que podamos entender con mayor claridad lo que ha sido anunciado y lo lograremos ver a medida de que esto se esté cumpliendo. Y nosotros como estudiosos de la Biblia debemos ser muy juiciosos cuando hacemos predicciones o cuando esperamos que ciertas cosas se cumplan de acuerdo a lo que nosotros esperamos. En el asunto de las profecías hay muchos detalles, especialmente detalles pequeños, que a veces son muy irrelevantes en el cumplimiento de las profecías. Y muchas personas pues se enfocan en esos pequeños detalles. Y si esos pequeños detalles no se cumplen de acuerdo a como ellos lo esperan, pues ellos dicen, no, todo esto está mal, no sirve, vamos a echar todo por la borda porque esto no cuadra. Sin embargo, hay un cuadro mayor, hay un panorama mucho más grande, general de las profecías, que debe de demostrar y debe de enfocarse en nuestros estudios. Y nuestro consejo pues para este tiempo es que seamos muy juiciosos en lo que nosotros hacemos, seamos muy serios en nuestros estudios, no leamos cosas que no están en el texto, no esperemos cosas que no dice allí, evaluemos nuestras expectativas, ya sea proféticas, y estemos muy seguros de lo que nosotros leemos y estemos esperando sea exactamente lo que diga la Biblia y no le estemos añadiendo cosas que simplemente no son reales. Así que si hay algunos aspectos que no se cumplen de nuestras expectativas y de nuestras interpretaciones proféticas, eso requiere como personas a nosotros de reestudiar lo que hemos estado enseñando, dicho por mucho tiempo y analizar de qué manera pues hemos fallado, si hemos hecho algo mal. Y hay que tener un espíritu de humildad, de aceptación y de esperar que todas estas cosas en su momento dado pues se pongan en las manos de Dios para que se cumplan de acuerdo a sus propósitos y no de acuerdo a nuestros propósitos. Lo interesante es saber que el hecho de que esa información fue dada con anterioridad nos dice que Dios tiene la capacidad de anunciarnos el futuro y que Él está en control de esto. Así que aunque hay detalles que vamos a descubrir en el proceso, el hecho de saber que esta información fue dada previamente nos recuerda de que hay alguien por encima de la historia humana dirigiéndola hacia un objetivo, y eso es lo que nos da esperanza. Y yo pienso que lo que les dio esperanza al ver que lo que Cristo está haciendo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Indudablemente, las piedras nos hablan hoy. Gracias a las inscripciones sobre Cireno, nosotros podemos reconocer que él estuvo en 2 ocasiones como gobernante en esta región de Siria. Nosotros también tenemos clarificado lo del censo con Augusto, también la muerte de Herodes, y podemos ver cómo la profecía no se equivoca. Hay algunas personas, detractores del cristianismo, que toman de manera aislada datos y argumentos que son viejos, que ya han sido debatidos y que ya han sido vencidos. Y hay cristianos que se confunden, que se dejan impresionar por tal vez algún profesor en la universidad, algún predicador del ateísmo que presenta argumentos sólidos aparentemente y humillan a algunos cristianos que simplemente bajan la cabeza y dicen, bueno, yo creo las cosas por fe y no entiendo mucho de fechas ni detalles, pero acepto lo que he sido enseñado desde pequeño. No, levántese. Usted también puede argumentar. Usted también puede defender su fe. Claro está. Hay personas que aún si un ángel se le apareciese, no creerían. No se trata de argumentar por argumentar, probar y un conocimiento intelectual.
porque al fin del día las profecías no se cumplieron exactamente como lo esperaban los primeros judíos que estaban esperando al Mesías. De la misma manera, cuando hablamos acerca de la segunda venida, no todo lo tenemos tan claro como pretendemos en muchas ocasiones. Queremos nosotros ver los eventos uno por uno, una línea de tiempo exacta. Primero va a suceder esto, después sucederá lo otro, después saldremos de las ciudades grandes, después de las pequeñas, entonces huiremos a los campos, casi como si tuviésemos un libreto de parte del cielo, pero que en la mayoría de las ocasiones son interpretaciones particulares y muy personales. Lo importante no es saber el cuándo, cómo y el detalle de la profecía. No, yo estoy seguro de lo que ha sucedido en el pasado, de lo que está sucediendo en el presente. Y aunque no tenga todos los detalles de cómo va a ocurrir en el futuro, yo debo admitir que si de la misma manera que Dios ha sido fiel en el pasado, que ha cumplido su palabra, que al detalle ha podido proveer evidencia de su mano dirigiendo mi vida, lo hará al fin del tiempo. No tienes nada que temer. Tus expectativas no deben ser puntuales y tenerlas abrazadas y aferradas a un cumplimiento político o un cumplimiento emocional o algo que tú abraces como la única forma en que se tiene que cumplir la profecía. Descansa en el Señor. Que el niño de Belén pueda nacer en tu corazón. Que le permitas a aquel que quiere convencer tu mente y también tu corazón para que entonces Él pueda nacer en tu vida. Que Dios te bendiga.